amigos, muy buenas noches. Esto es Chat Político. Vamos a tener una charla con el intendente de la ciudad de Mendoza. Nosotros también le damos la bienvenida a ustedes que están ahí del otro lado. Recuerden que nos pueden ver a través del canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD y a través de nuestra página web www.unidiversidad.com.ar. Pueden tener acceso a toda la información que brindan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto nos incluye. Van a la pestaña de Señalú y por supuesto se van a encontrar con la programación y con Chat Político. Ahora sí le damos la bienvenida al intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Claudia, muy buenas noches. Gracias por el contacto, un afectuoso saludo a toda la audiencia. Bueno, agradecerle primero por la posibilidad de charlar con ustedes a través de este programa para empezar haciendo un balance, ¿no? en esta edición del programa de lo que ha pasado en la ciudad de Mendoza, de cómo vienen trabajando y después de varias semanas de cuarentena y también otras tantas de flexibilización, ¿no? Bien, bueno, he hablado con otros colegas tuyos, Claudia, es decir, qué difícil es hacer un balance si uno lo tiene que hacer sobre la base de los datos del sistema sanitario, que indican que no hay una gran cantidad de casos positivos, casos de contagio en la ciudad ni en la provincia, y sí resaltar en esa instancia, bueno, el trabajo que se ha hecho desde los municipios, trabajando de manera articulada con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional, en una estrategia sanitaria de la que somos parte, en ese primer anillo de atención que ha definido el gobierno provincial, bueno, participando con nuestros centros de salud. Y bueno, trabajando también otra serie de cuestiones de manera coordinada con el gobierno provincial, obviamente porque además de la emergencia sanitaria, sabemos que esta pandemia generó un impacto tanto en lo económico como en lo social, y bueno, también avanzando con medidas en ese sentido desde el municipio. La consulta va por el lado ahora un poco, usted decía que por ahí el balance no es complicado, sobre todo porque además esto se va modificando sobre la marcha. Los números en la provincia hasta ahora han sido buenos, por eso esto de la flexibilización y de esta diferencia que se da en cada lugar del propio territorio argentino, incluso de la propia provincia de Mendoza. Usted hacía referencia al tema social y por ahí la consulta que nosotros hacemos, más allá de que haya ayuda que llegue desde la nación, que llegue desde la provincia, siempre la proximidad del ciudadano la tiene con los municipios. ¿Cómo ha sido justamente esa demanda por parte de la sociedad, en este caso de la ciudad de Mendoza, a la asistencia social y cómo han respondido ustedes también como municipio? Sí, es importante lo que has mencionado del rol de los municipios en el marco de la pandemia. He tenido en estas últimas semanas un montón de reuniones y charlas con intendentes de otros puntos del país y donde se pone de manifiesto la importancia del rol del municipio por la cercanía con los vecinos y vecinas de cada ciudad o de cada pueblo. Incluso en la videoconferencia que participé con el presidente de la Nación hace varias semanas atrás, él decía, bueno, que los intendentes somos los que tenemos el termómetro social, sabemos dónde están las necesidades, dónde hay una familia o un barrio que es vulnerable y necesita del Estado, que el Estado esté cerca, con diversas acciones. Algo tan importante como es la asistencia o ayuda alimentaria. Entonces, bueno, nosotros trabajando en los barrios más vulnerables de la ciudad para tratar de que a ninguna familia le falte un plato de comida, algo tan importante como eso. También trabajando con programas de vacunación domiciliaria para la población que integra los grupos de riesgo. Bueno, eso habla del rol de los municipios en el marco de esta pandemia y atendiendo ese impacto social por la cercanía, justamente. Y esto ha sucedido en todo el país. Hablando con otros colegas, decíamos que la situación es la misma. Y también en este nuevo rol de los municipios, involucrarnos con la situación económica, porque nosotros sabemos que las herramientas las tiene, o los recursos los maneja el gobierno nacional. Y los municipios podemos mirar de costado, dejar pasar esa situación o bien involucrarnos. Por eso aquí en la ciudad, donde la matriz económica, productiva, se moviliza de la mano del turismo, del comercio, de la gastronomía, trabajamos desde el 20 de marzo en lo que hemos denominado el semáforo de la actividad económica de la ciudad, donde colocamos
en el verde a esas actividades que pudieron continuar desarrollándose con algunas restricciones, obviamente, pero era todo lo vinculado al suministro de alimentos, farmacias y algunos otros establecimientos. En el sector amarillo, aquellas actividades que a lo largo de esta cuarentena se fueron flexibilizando o habilitando con restricciones, con limitaciones, por ejemplo, el comercio en esa etapa que solo podía funcionar con delivery, sin atención al público, y en el sector rojo aquellas actividades que aún no se han habilitado y que seguramente lleve un tiempo más habilitarse, todo lo vinculado a los servicios turísticos, alojamiento y servicios turísticos en la ciudad, como también las guarderías, los gimnasios. Y trabajar en ese semáforo, trabajar con información que es muy importante a la hora de tomar decisiones y de planificar, nos permitió avanzar con beneficios fiscales, poniendo los recursos de los que dispone el municipio, que ya vamos a hablar de cuál es la situación financiera, además de los municipios, donde tienen muchísimas responsabilidades a la hora de gestionar en la pandemia, y hemos visto afectadas nuestras finanzas por una baja en la recaudación propia, es decir, en lo que pagan los vecinos en concepto de tasas, derechos de comercio, y también una disminución en los recursos que provienen de la coparticipación de impuestos. Entonces, advertida esa situación, con ese semáforo de la actividad económica de la ciudad, anunciamos beneficios fiscales consistentes en exhibiciones de algunos rubros en el 100%, fundamentalmente aquellos sectores que estaban en el rojo, exhibiciones del 50% para otros sectores que estaban en el amarillo, y para aquellas otras actividades que habían tenido alguna dificultad también durante estos más de 60 días, planes de pago sin interés para que puedan empezar a pagar recién en el mes de junio, una manera de acompañar o de mitigar el impacto que ha generado la pandemia en la actividad económica. Bueno, ahora la pregunta va por el lado de algo que mencionaba usted, Ulpiano, relacionado con la situación financiera del departamento. Digo esto porque la situación económica ha afectado los ingresos de los países, de las provincias, en este caso de los municipios, y si uno hace una especie de, digamos, sondeo en lo que sucede en algunos lugares de la provincia. Por ejemplo, Rivadavia dijo, bueno, nosotros estamos tranquilos, los próximos meses podemos hacer frente a los salarios, sobre todo de los empleados municipales. Junín también hacía lo propio. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes frente a ese panorama? Bien, nosotros aprobamos un presupuesto para este año de 3.700 millones de pesos, donde se contemplaba un plan de obras en base a los objetivos que planteamos en la ciudad, de trabajar por una ciudad sostenible, apostando al desarrollo económico de la mano de la economía del conocimiento fundamentalmente, también apostando fuerte por la inclusión social para que no haya una sola familia en la ciudad de Mendoza que no pueda acceder a los servicios de luz, agua, cloaca, electricidad, y además, bueno, todo lo que representa mantener la infraestructura de la ciudad, los espacios públicos. Bueno, la pandemia obligó a reformular ese plan de metas, eso lo transmití en la apertura de sesiones del Consejo Liberante, de que la prioridad era atender la emergencia sanitaria, todos los recursos iban a estar afectados a ello, y bueno, por eso estamos trabajando con todos los equipos de gobierno, atendiendo la situación económica y volviendo a los beneficios fiscales que mencionaba. Por ejemplo, nosotros decíamos que la recaudación propia ha bajado en el orden del 55%. En el mes de abril, la recaudación del municipio en concepto de derechos de comercio fue de 12 millones de pesos. Todo eso que recaudamos en el mes de abril fue directo a estas exhibiciones que nosotros comunicamos al comercio, a la gastronomía, a los hoteles de la ciudad, estos beneficios fiscales a los que hacía referencia. Es decir, yo le planteaba a los representantes de estos sectores de que el municipio no se iba a guardar nada, es decir, todos los recursos están orientados a atender la emergencia sanitaria y mitigar el impacto social y económico. Y obviamente que nosotros, la reactivación paulatina de las actividades en la ciudad nos permite pensar de que seguramente vamos a recuperar los niveles de recaudación, pero transmitiendo también tranquilidad a vecinas y vecinos de la ciudad. Está garantizada la prestación de todos los servicios en la ciudad de Mendoza. Estamos en condiciones de cumplir con el pago de los sueldos de los empleados municipales.
en el mes de, ya lo garantizamos obviamente el pago en el mes de mayo, obviamente estamos haciendo las previsiones también para el pago de los salarios en el mes de junio, bueno, e ir viendo cómo evoluciona día a día la recaudación, también cómo se mantiene la coparticipación, que tuvo una caída del 35% de lo que habíamos previsto. Pero bueno, también el mensaje claro del presidente de la Nación en aquella video en la que participamos 30 intendentes y también del gobernador de la provincia de que los recursos van a estar, que es importante que sigamos garantizando todos y cada uno de estos servicios y estas nuevas funciones que se han sumado en el marco de esta pandemia. Así que bueno, transmitir tranquilidad y decir, bueno, todos los esfuerzos están destinados a garantizar la prestación de servicios, el pago de los salarios de los empleados municipales y obviamente acompañar a los sectores más vulnerables que la están pasando, no la están pasando bien. La pandemia ha sorprendido a todo el mundo. Esta enfermedad sin duda ha golpeado a las economías más importantes del planeta. La pregunta es la siguiente, y está relacionada con este cambio de prioridades al que nos obligó la pandemia. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el municipio hoy por hoy y cuál es la opinión que tiene Ulpiano Suárez sobre cómo ha manejado el gobierno la situación, el gobierno nacional? Bien. Entiendo que en cuanto a la estrategia sanitaria se ha trabajado bien de manera coordinada entre nación, provincias y municipios, sin distinción de colores políticos, porque, insisto, vivimos conversando, compartiendo experiencias con intendentes de distintos partidos. Hay una apertura también del gobierno nacional para escuchar a los intendentes, dialogar con los gobernadores, o sea que los números. Por eso cuando, volviendo al comienzo de la entrevista, decir, bueno, ¿cuál es el balance? Si uno analiza la situación de otros países, la situación de Argentina en cuanto a los datos sanitarios es mejor, porque ha habido una estrategia. La situación de la provincia comparada con otros o el Gran Mendoza comparado con otros grandes aglomerados también es mejor en cuanto a datos. Y esto yo digo que no es una casualidad, esto es consecuencia de una estrategia clara, un trabajo de cooperación entre los tres niveles de gobierno. A la hora de tomar decisiones, a mí me gusta hablar de decir que en Mendoza hemos avanzado con apertura segura, es decir, Claro. cada vez que se toma una decisión, se tomó sobre la base de datos sanitarios, se tomó sobre la base de protocolos debidamente analizados, y con un componente que es fundamental, que es la disciplina social. La disciplina social, porque obviamente que tenemos que realizar infinidad de controles hoy en la ciudad, el uso del tapabocas, circular según la terminación del DNI, cumplir con los horarios para cada una de las actividades. También estamos involucrados en el control de los precios máximos, bueno, haciendo una gran tarea de control, pero estos resultados no serían posibles si no hay un gran compromiso por parte de la ciudadanía. Y eso es hablar de la cultura ciudadana, porque uno puede aplicar multas por todo si uno incumple con todas estas medidas. Pero lo más importante es cuando el ciudadano incorpora esa conducta y hace las cosas porque está convencido de que es lo mejor, de que tiene que hacerlo para cuidar la salud propia y también la de los demás. Entonces, digo que los resultados que tenemos, que pueden considerarse positivos o buenos, son una consecuencia de esta estrategia colaborativa, un trabajo de cooperación entre todos los niveles de gobierno y también de esa responsabilidad o cultura ciudadana. Así que también yo no dejo pasar la oportunidad de agradecer a las vecinas y vecinos de la ciudad por el comportamiento e instarlos a seguir trabajando de la misma manera, a seguir comportándonos de la misma manera. No hay que relajarse un segundo, porque hemos visto que en otras ciudades que también habían flexibilizado o avanzado en aperturas, tuvieron que dar marcha atrás ante datos sanitarios. Entonces, cada pasito que damos tiene que ser para adelante, y el gobernador ha sido claro también a la hora de abrir algunas actividades, que vamos a hacer las evaluaciones semanales. Si no hay una respuesta favorable o esto impacta también o genera un pico de contagios, se hará marcha atrás, pero lo importante, bueno, que ha sido posible porque las aperturas han sido seguras, con ese componente también de compromiso social.
Ulpiano, pensando un poco en cómo se van dando las cosas, en la flexibilización que se ha dado de la cuarentena para algunas actividades y rubros, específicamente siempre teniendo en cuenta lo que pasa con los datos de salud, sabemos que el rubro gastronómico está muy necesitado de volver a trabajar, sabemos que están trabajando con el municipio para elaborar el protocolo. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuándo suponen ustedes que podría hacerse esa apertura y con qué modalidad? Porque hay que coordinar una tarea para evitar cualquier complicación, ¿no? Bien, recordemos que este sector con las sucesivas decisiones administrativas y también aquí en la provincia, bueno, avanzó en una primera instancia con el servicio de delivery, Sí, ¿sí? Sin atención al público. Hace, hace semanas atrás se autorizó también la modalidad pase y lleve o take away, o sea, de poder ir a retirar el producto al restaurante o al café o a la confitería. He mantenido reuniones permanentemente con referentes del sector, de la Asociación de Gastronómicos. Ellos nos indican que estas modalidades han visto positivo avanzar en esta flexibilización, pero que es insuficiente. El claro. nivel de facturación ha caído muchísimo. En la ciudad de Mendoza tenemos 750 establecimientos gastronómicos aproximadamente. Cada uno de ellos da empleo a un promedio de 5 a 7 personas trabajan en cada uno de esos establecimientos. Y nos plantean la necesidad de poder abrir las puertas, pero hemos también les hemos agradecido la comprensión en toda esta etapa de evolución de la cuarentena y les planteamos ponernos a trabajar en un protocolo para cuando el gobierno provincial entienda que conforme los datos sanitarios Claro. se puede dar ese paso de atención al público, bueno, tener un protocolo en el que estamos trabajando junto con la asociación que nuclea al sector gastronómico, a bares, confiterías, restaurantes, y también, algo importante, con el gremio, con UTGRA, con el gremio de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, porque acá la prioridad es, si damos ese pasito de poder atender al público cuando lo disponga el gobernador, que sea cuidando la salud tanto de los trabajadores del sector como también de los potenciales clientes. Así que bueno, estamos trabajando, obviamente, viendo experiencias de otros países, de otras ciudades, cómo han flexibilizado esta actividad, teniendo en cuenta factores de ocupación, también distanciamiento entre las mesas, la distancia que debe guardarse en una misma mesa, y todas las otras medidas sanitarias acompañadas de una capacitación también para el personal que trabaja allí en esos establecimientos, para que si hay una apertura, sea una apertura segura y que esto no tenga un impacto negativo en los datos sanitarios, porque somos conscientes de que ha golpeado fuerte a este sector. Recordemos lo que era la ciudad la primera semana de marzo, es decir, Sí. una ciudad que fue uno de los destinos turísticos más elegidos durante todo el año pasado. Somos un polo gastronómico destacado a nivel nacional. Disfrutamos del aniversario de la Arístides, de la vendimia, con toda la agenda que tuvo aquí en la ciudad. Y el 20 de marzo, bueno, paramos la pelota. Es decir, toda la calle Arístides, calle Juan B. Justo, Sarmiento y otros ejes que son gastronómico, bueno, con las puertas cerradas, algunos haciendo delivery, otros haciendo la entrega para llevar, pero bueno, ellos necesitan volver a abrir. Nosotros hemos planteado que tenemos que trabajar de manera cooperando, trabajando en un protocolo para que si hay una apertura sea para bien, para que ese sector se reactive, pero también tratando que esto no impacte de manera negativa en los datos o en casos de contagio. Le voy a ir por otro lado ahora y muchos coinciden en que el turismo será el último eslabón que se va a reactivar por una cuestión lógica, porque tiene vinculación directa con el traslado de las personas de un lugar a otro, pero también es real que en distintas partes del mundo donde ya se han empezado a liberar algunas actividades, piensan en el turismo de manera más regional y teniendo en cuenta siempre las estadísticas relacionadas con el tema sanitario. En la Argentina, por ejemplo, las agencias de viajes decían que van a recibir ayuda de asistencia por parte del Estado Nacional hasta el mes de octubre porque suponen que la reactivación vendrá después del mes de septiembre. ¿Ustedes tienen algún cálculo o alguna estimación de cómo puede afectar, por ejemplo, a las arcas del municipio de Ciudad? Porque el turista que llega a Mendoza sí o sí pasa por Ciudad, más allá de que decida, por ejemplo, ir al sur de la provincia o a algún otro lugar, ¿no? Sí, sí.
muchas de estas actividades se producen aquí en la ciudad. Como decías, bueno, el sector turístico es uno de los que más está padeciendo esta situación, va a ser de las actividades que finalmente se van a poder flexibilizar, porque está muy atado también al transporte, a la movilidad, a la posibilidad de que ingresen personas de otro país o de otras provincias. Incluso recordemos que dentro de la provincia está restringido el tránsito interdepartamental o interjurisdiccional, solamente se permite para aquellas personas afectadas o que trabajan en los servicios esenciales. Entonces tendremos que pensar en toda la provincia una estrategia para el turismo local, el turismo interno, y a la hora de que se pueda recibir turistas de otros lugares, de otras provincias, es importante todo este trabajo que hacemos para que la provincia de Mendoza sea un destino turístico seguro. Por eso Claro. estos datos también sanitarios son importantes. Ujú. Y, y adecuarnos a las demandas que puedan existir, porque esto también, uno puede habilitar el transporte, pueden abrir los hoteles, pero también hay que pensar en el bolsillo del turista, es decir, quiénes van a salir a pasear, qué tipo de salidas van a hacer. Entonces vamos a tener que prepararnos para ofrecer una oferta turística quizás de algunos días, y por eso también la importancia de algo que se ha debatido en estas semanas, que es el horario corrido, Ujú. fundamentalmente en el Gran Mendoza y de mucho interés para la ciudad de Mendoza, porque ese turista que venga 3 o 4 días va a querer aprovechar al máximo esa salida. Bueno, tenemos que tener, obviamente, la oferta gastronómica, el espacio público de la ciudad, la oferta cultural, artística, y obviamente tener este centro comercial que es la ciudad de Mendoza abierto en el horario que usualmente o habitualmente no habría. Recordemos el Ujú. corte de la siesta que hacía que el turista caminaba por una ciudad con los negocios, los comercios cerrados y Cerrado, sí. seguramente buscaba un centro comercial afuera de la ciudad. Y muchos de los turistas ya no eligen una ciudad por los centros comerciales que tienen, lo eligen por otros atractivos. Entonces yo hablaba con los comerciantes la importancia del horario corrido, ¿sí? Ujú. Para el turista que va a venir a aprovechar, hay que hacer que aproveche al máximo esa escapada que haga la ciudad de Mendoza o la provincia de Mendoza, y con todo el impacto positivo también para los trabajadores del comercio. Recordemos los trastornos que genera desplazarse en la mañana, volver a Sí. su casa al día, volver a la tarde. Esto es hablar del recurso tiempo, hablar de recursos económicos y también avanzar. Yo planteaba un tema adicional, nosotros estamos promoviendo en la ciudad una movilidad amigable con el ambiente, Sí. esto es, Ujú. menos vehículos. Y fíjense la pandemia, la situación en la que nos coloca. Nosotros Ujú. planteamos comienzo de gestión de que había que usar menos el auto, había que usar más el transporte público y más la bicicleta. La pandemia, y para cuidar la salud de todos, nosotros estamos promoviendo no usar el transporte público, evitarlo si es posible, Ujú. usar el auto y usar la bicicleta. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar esta situación para empezar a proyectar lo que viene, porque me Ujú. quedé con una frase que leí semanas atrás que decía, bueno, el desafío que tienen los líderes políticos es gestionar la crisis, pero también aprovechar para construir y proyectar el futuro. Sin Entonces, digo, duda. bueno, el debate de la movilidad es importante por el impacto que generan en el cambio climático que afecta fundamentalmente a las ciudades, dar el debate del horario corrido, pero con argumentos. Ujú. Y yo les decía, horario corrido, la posibilidad de horarios escalonados para que el sistema de transporte público dé una respuesta eficiente, porque ya con el horario corrido abordamos la cuestión de cuántos viajes hacen las personas para Tal venir cual. a trabajar o Ujú. estudiar otros trabajos. Con los horarios escalonados, eso va a tener un impacto en la cantidad de personas que utilizan el transporte público en determinados horarios, lo van a Ujú. hacer más eficiente. Y un tema más, durante años se ha debatido en Mendoza la necesidad o no de adecuar el uso horario, es decir, de atrasar el Sí. reloj durante el invierno. Nosotros, con horarios escalonados, con horario corrido, simplemente deberíamos adecuar el inicio de las actividades al invierno y al verano sin necesidad de un cambio de uso horario para aprovechar al máximo la luz solar, es la principal fuente de energía que tenemos, Sí. y también con todo el impacto que genera esto en cuanto a seguridad, poder salir y volver a nuestros domicilios con luz solar.
En cuanto a la productividad, porque adecuamos el desarrollo de las actividades al reloj biológico, al reloj del ser humano, con un montón de temas que son interesantísimos para debatirlos y conversarlos. Estamos trabajando en eso con el Comité de Cambio Climático que hemos conformado aquí en la ciudad, porque declaramos en enero la emergencia climática, así que un tema de estudio es el del horario corrido, uso horario y demás cuestiones que además pensemos en las grandes capitales, en los grandes aglomerados urbanos del resto del país. Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, ya tienen incorporado el horario corrido. Bueno, y a la hora de hacer o de tomar una decisión, analizar o tener en cuenta todos estos órdenes, la situación del trabajador del sector, el funcionamiento de la ciudad en sintonía con las otras grandes ciudades y todo el impacto ambiental positivo que esto genera. Sin duda. Bueno, Ulpiano, la lectura que uno hace después de esto, y además en lo que está pasando en el mundo, es que la pandemia ha traído cambios en nuestra manera de realizar las actividades, de manejarnos, que van a quedar. Bueno, usted de alguna manera lo está anticipando. Muchísimas gracias, Ulpiano, por darnos esta posibilidad de hablar con usted, de saber cómo está trabajando el municipio de Capital frente a la pandemia y también de hablar de estos nuevos desafíos que nos plantea esta situación con cambios necesarios que nos van a seguir beneficiando. Así es. Yo hablaba en estos días con gente del Comité de Cambio Climático, digo, estamos ante oportunidades. De nosotros depende aprovecharlas o desaprovecharlas, así que digo, trabajemos para poder afianzar estos cambios que son necesarios y para garantizar calidad de vida en la ciudad, porque hay que pensar después de la pandemia, necesariamente tenemos que pensar en cómo vamos a vivir el día después. Se habla de nueva normalidad, digo, estamos en una nueva era que nos obliga a fijar estrategias para que estas oportunidades sean cambios positivos. Así que les agradezco el contacto y a disposición como siempre. Muchísimas gracias, Intendente. Será hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ulpiano Suárez con nosotros aquí en Chat Político. Ustedes recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, nuestra página de internet, es www.unidiversidad.com.ar. Van a la pestaña de Chat Político, se van a encontrar con la programación, por supuesto con el programa, con cada uno de los que hemos emitido anteriormente, y si quieren volver a ver este, por supuesto, están invitados. También recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD, y también están invitados a informarse y mucho a través de nuestra plataforma. Nos despedimos, les deseamos que tengan buenas noches y el reencuentro será la semana que viene. Muchas gracias.